Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre lo que es la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Esta es una patología supremamente importante que tiene un impacto grande en las morbilidades del paciente, tales como fracturas en su crecimiento. Vamos a ver además que no hay un consenso claro para definirlo y que en realidad entre las diferentes UCIs neonatales tienen diferentes manejos y diferentes tratamientos, diferentes tamizajes, pero lo importante es saber cómo vamos a abordar esta patología. Entonces, dentro de la tabla de contenido hablaremos sobre su definición, su epidemiología, factores de riesgo y etiología, cómo es ese metabolismo óseo, cómo nos lleva a esta patología, cómo se manifiestan estos bebitos, su diagnóstico, su tamizaje y su tratamiento propuesto. Para empezar, nosotros tenemos que la enfermedad metabólica ósea del prematuro se habla de una disminución del contenido mineral óseo en comparación con el nivel esperado para un niño de cierto peso o edad gestacional. Esto va a ser identificado a través de alteraciones en exámenes de laboratorio y radiográficos, debido a que clínicamente la mayoría van a ser asintomáticos, pero van a haber ciertos factores de riesgo que nos van a decir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar. Esto tiene una especial importancia en los menores de 32 semanas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la mayor adquisición de calcio y fósforo se da durante el tercer trimestre de la gestación y el reconocimiento oportuno va a ser clave para prevenir todas estas morbilidades. Entre estas tenemos lo que es el aumento del trabajo respiratorio por una inestabilidad de la caja torácica, el aumento de los tamaños de la sutura, raquitismo, falla para crecer y las fracturas. En cuanto a la epidemiología, como les decía, no hay un consenso claro para definirla, lo que nos genera una dificultad para reconocer su incidencia verdadera y por ende también hay diferencias en manejo y tamizaje entre las UCIs neonatales. En cuanto a la incidencia como tal, pues esta es inversamente proporcional a su peso al nacer y a su edad gestacional. Entre más pequeñitos, pues mayor incidencia, en donde en los menores de 2.500 gramos se habla de una incidencia del 10%, en los menores de 1.500 hasta un 20%, en los menores de 1.000 gramos de un 30 al 60%, siendo mayor en los menores de las 28 semanas de gestación. En cuanto al desarrollo esquelético fetal, nosotros tenemos que todo proviene de lo que es el ectodermo y el mesodermo, que son estas dos capas germinales que dan lugar al sistema esquelético. Las células de la cresta neural ectodérmica van a dar lugar a todos esos huesos craniofaciales, mientras que las que provienen del mesodermo, tanto de la placa paraxial y lateral, forman el esqueleto axial y apendicular. Durante la tercera y cuarta semana de gestación se forma todo lo que son los segmentos y los somitas para a la quinta semana formarse lo que es una apariencia rudimentaria del esqueleto axial. Para la sexta semana ya tenemos todas las yemas de las extremidades y para la octava ya viene todo lo que es el marco cartilaginoso. En cuanto a las células, pues nosotros tenemos que las células madre mesenquimales derivadas del mesodermo van a dictar el método de formación ósea, ya sea membranosa, que va a ser inducida por los osteoblastos, versus la endocondral, que va a ser inducida por los condrocitos. Tenemos que esa osificación intramembranosa o directa va a ocurrir cuando el tejido óseo se reemplaza por el tejido cartilaginoso, y en cuanto a la osificación endocondral o indirecta, requiere la formación de tejido cartilaginoso a partir de células mesenquimales agregadas y la posterior sustitución del cartílago por hueso. Tenemos que dentro de esta parte da lugar a la mayoría de los huesos del cuerpo humano, que también son aquellos con mayor riesgo de ruptura en edades posteriores. Aquí lo que pasa es que los condroblastos deben generarse, proliferan, se hipertrofian, después mueren para ser reemplazados por lo que son los osteoblastos. Ya como tal, los osteoblastos son extensiones de células madres mesenquimales, mientras lo que son los osteoclastos se originan a partir del linaje de células hematopoyéticas. Los osteoblastos súper importantes porque son responsables de construir esta matriz ósea en donde se van a incrustar los minerales. La función principal de los osteoclastos, por el contrario, es la reabsorción del hueso bajo el control de los osteoblastos. Nosotros tenemos que dentro de la mineralización ósea, como podemos ver esa fase 1, se da la formación de los osteoides a partir de los osteoblastos y la incorporación de los minerales se da en los osteoides recién formados, ¿sí? Tenemos que esta unión del calcio al osteoide de la matriz ósea continúa durante toda la gestación, pero va a ser mayor en el tercer trimestre.
Y además, ya en cuanto a los procesos de osificación, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que esta viene desde el centro, o sea, desde la diáfisis hasta la epífisis. Al nacer, las diáfisis están completamente osificadas, mientras que los extremos de los huesos, llamados pues las epífisis, todavía son cartilaginosas. En consecuencia, pues después del nacimiento aparecen los centros de osificación secundarios en todos los huesos a nivel de la epífisis. Sin embargo, entre esa epífisis y entre la diáfisis va a haber esa capa de cartílago llamado cartílago epifisiario, como a veces lo conocemos como ese cartílago de crecimiento, en donde va a haber una proliferación continua de los condrocitos, seguida pues por diferenciación y posteriormente la sustitución de este tejido cartilaginoso por tejido óseo. ¿Sí? Pero esto va a permitir que la diáfisis se alargue. Esta placa epifisiaria se va a osificar completamente alrededor de los 20 años, cuando pues se va a completar el crecimiento del cuerpo. Ya en cuanto al metabolismo mineral fetal, nosotros, como hemos nombrado, esta mineralización ósea inicia durante el periodo embrionario, pero va a ser mucho mayor, hasta el 80%, durante el tercer trimestre. Tenemos que la placenta va a proveer de calcio, de fósforo y de magnesio a través de un transporte activo desde la circulación materna, incluso si se encuentra en niveles bajos en la mamá, pasando de la semana 25 de gestación, obteniéndose 60 miligramos al día de minerales aproximadamente, con un aumento significativo de hasta un 300 miligramos día entre la semana 35 y 38 de gestación. Nosotros tenemos que in útero la tasa de absorción de calcio es alta, de 120 miligramos kilo día, y de fósforo hasta un 60% miligramos kilo día, por lo que en la vida postnatal la suplementación y absorción insuficiente de estos micronutrientes pues me va a llevar a unos huesos remodelados y con mineralización subóptima, ¿sí? Y además que durante la etapa fetal los riñones y el intestino tienen un pobre papel para el feto. Ahora, ¿qué pasa? Como vemos, en este feto va a haber una hipercalcemia, ¿sí? Para que tenga una adecuada formación esquelética. Pero este alto gradiente fetal materno de minerales se asocia con niveles bajos de la hormona paratiroidea, de calciutrol y de esteroides sexuales. ¿Qué pasa aquí? Los receptores sensibles al calcio que van a estar en la glándula paratiroides, que son los CARS, van a mantener esta PTH suprimida en respuesta pues a los altos niveles de calcio, y los niveles bajos de calcitriol fetal se deben a la supresión de la 1-alfa hidroxilasa renal debido a los bajos niveles de PTH. Además, el factor de crecimiento de fibroblastos y también por el aumento de la actividad de la enzima 24 hidroxilasa. Tenemos que esta alta actividad de la 24 hidroxilasa placentaria provoca la conversión de la 25 hidroxivitamina D en la 24-25 dihidroxivitamina D, que no puede convertirse en calcitriol, por lo tanto va a estar disminuida. Entonces, como vemos, en resumidas cuentas, esa hipercalcemia me genera una disminución de la PTH, que a su vez me promueve pues la formación del hueso en lugar de la resorción, y también la disminución del calcitriol por la disminución de la 1-alfa hidroxilasa principalmente. Y por otro lado, la calcitonina, producida pues por la tiroides fetal y de la placenta, como hay altos niveles de calcio, estos niveles van a estar aumentados, ¿sí? De la calcitonina, incluso el doble de la circulación materna, generando o llevando pues que se dé la formación del hueso. Ya en la vida postnatal pues ya no va a haber muchos cambios, y es que lo principal es que va a haber una caída de estos niveles de calcio, ¿sí? Entonces, como baja el calcio, se va a aumentar esta PTH. Al aumentarse la PTH, pues esta se va a unir a unos receptores específicos que se van a expresar en las células de los tubos renales, en donde genera una reabsorción de calcio en el túbulo distal y una fosfaturia en el túbulo proximal. Además, en el hueso pues me va a generar esa activación de los osteoclastos, generándome esa resorción ósea, liberando calcio y fósforo. Y también en la parte renal, ¿sí? Me va a inducir la expresión de la 1-alfa hidroxilasa, que me va a catalizar esa conversión de la 25 hidroxivitamina D a su metabolito activo, que es la 1.25 hidroxivitamina D o el calcitriol. Y los niveles elevados de este último pues me van a aumentar también la absorción intestinal de calcio y fósforo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ya en estas etapas, esta ingesta insuficiente de fósforo también puede llevar a hipofosfatemia, y la ingesta insuficiente de calcio me va a generar un hipoparatiroidismo con hipofosfatemia, pero con una tasa de reabsorción de fósforo baja y un aumento de la fosfaturia. Sin embargo, esto pues ya lo vamos a hablar
posteriormente para que lo entiendan mejor. En cuanto a la homeostasis del calcio, entonces ya hemos visto tres factores principales: la hormona paratiroidea, lo que es la calcitonina y la vitamina D. En cuanto a la calcitonina, pues es un péptido de 32 aminoácidos. Este va a inhibir la reabsorción ósea, contrarresta todos los efectos de la PTH, por lo tanto es estimulada por el aumento del calcio, ¿sí? Tiene un efecto fosfatúrico y es producida por la tiroides, por las células parafoliculares. Tenemos que pues además de tener un efecto en el hueso, también lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de calcio en el intestino y también en los riñones. Y en el lado gastrointestinal va a disminuir el volumen y la acidez del jugo gástrico y el contenido de las enzimas pancreáticas. En cuanto a la PTH, pues ya lo hemos nombrado. Este es un péptido de 84 aminoácidos producida por la glándula paratiroides y por el contrario es estimulada por la disminución del calcio, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto, por medio de su función en los riñones, de la conversión de la vitamina, pues en su metabolito activo, que es la 1,25 hidroxivitamina D, me genera el aumento de la absorción de calcio y fósforo en el intestino. En el riñón me genera la reabsorción de calcio, pero la excreción de fósforo, y pues en el hueso lo que me genera es la reabsorción ósea. ¿Para qué? Pues para aumentar los niveles de calcio en sangre. Y en cuanto a la vitamina D, pues nosotros tenemos que es un esteroide soluble, que existe en dos formas, que es la D3, que es el colecalciferol, y la D2, que es el ergocalciferol. Tenemos que la mayoría de la vitamina D3 se produce en la piel a partir de la exposición a la luz solar, y la D2 se obtiene predominantemente en la dieta a partir de fuentes vegetales. Ahora, ¿qué pasa? Estas no son biológicamente activos y al llegar al hígado, en donde se encuentra la 25 hidroxilasa, va a convertirlos en la 25 hidroxivitamina D, que es la forma primaria de la vitamina D en sangre. Sin embargo, ya en el riñón, por la alfa 1 hidroxilasa, es que se convierte este calcidiol en calcitriol, que es la molécula biológicamente activa, ¿sí? Tenemos que tener algo en cuenta súper importante, y es que aunque el calcitriol es el más activo de la vitamina D, lo mejor cuando nosotros vamos a medir, el mejor indicador es el de la 25 hidroxivitamina D, más que todo está relacionado con su vida media larga, que es de 15 días, versus el calcitriol, que es de 15 horas, ¿sí? Y como ya hemos visto, pues esta vitamina D va a aumentar la absorción de calcio y fósforo en el duodeno y en el yeyuno del tracto gastrointestinal. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces nosotros vamos viendo diferentes cuestiones que nos van a llevar a que estos prematuros tengan esta enfermedad metabólica ósea. Una es que nosotros tenemos que el aumento del grosor trabecular y volumen óseo ocurren más rápido en útero que fuera del útero. Y después del nacimiento lo que va a pasar es que el crecimiento óseo va a ser secundario a la formación y a la reabsorción ósea consecutiva. En el primer año de vida, pues el hueso aumenta en largo y diámetro con una caída en el grosor de la cortical y un aumento de hasta 3 veces la fuerza. Pero ¿qué pasa? En el recién nacido prematuro, pues esta adaptación va a ser más rápida que en el a término, y por lo tanto en los prematuritos van a comprometer esa densidad mineral antes que el crecimiento lineal, ¿sí? Por lo que va a haber una reducción marcada de la densidad ósea comparado con los niños a términos. Ahora también, como hemos dicho, el 99% del calcio y el 88% del fósforo estará en el esqueleto del recién nacido a término, con el 80% de esta transferencia ocurriendo hacia la semana 25 de gestación. Así, pues cuando estos bebés son prematuros, pues este depósito meta no se puede cumplir, y además sumado a que haya una ingesta inadecuada y a las demandas de su crecimiento generan pues una insuficiencia de los nutrientes. Y por otro lado, pues ya dentro de las condiciones genéticas, nosotros tenemos que la presencia de polimorfismos en genes se pueden asociar al desarrollo de enfermedad ósea en los adultos y en los recién nacidos con muy bajo peso al nacer. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que nos llevan a estas condiciones. Una, pues es la prematuridad, como ya hemos visto, por esa pérdida de mineralización máxima en el útero. El bajo peso al nacer, que está asociado con la prematuridad o con esa insuficiencia placentaria. Sí, esta puede ser crónica, como la asociada, por ejemplo, a la restricción del crecimiento intrauterino o a las infecciones que pueden pues generar una alteración en ese transporte del fósforo y aumentar el riesgo, pues la enfermedad metabólica ósea. Además, la pérdida de estrógenos maternos con un aumento en la formación de los osteoclastos y la resorción ósea.
La actividad física reducida, porque también aumenta la resorción ósea, y la nutrición parenteral, ¿por qué? Porque estas pues tienen limitaciones en el contenido. En cuanto a los medicamentos, es importante tenerlos en cuenta, los antiácidos, porque reducen esta absorción intestinal por la neutralización del ácido, los diuréticos de asa, los cuales aumentan y generan pues un aumento de la pérdida renal de calcio, ¿sí? Porque inhiben la reabsorción. Y en cuanto a las enfermedades pulmonar crónicas, la displasia broncopulmonar, me generan pues mayor requerimiento de energía, y además el uso de estos medicamentos como glucocorticoides y diuréticos pues que me generan la pérdida de calcio también. La enterocolitis necrotizante, ¿por qué? Porque pues tienen periodos prolongados de nutrición parenteral, y en los casos donde hay mala función intestinal pues va a haber mala absorción de minerales. Y además los suplementos excesivos de fosfatos, porque me van a generar un desequilibrio entre calcio y fosfato que resulta en hiperparatiroidismo secundario y resorción ósea. Estos pues también son de los que hemos nombrado, pero quiero hacerles hincapié. Dentro de estos factores de riesgo, súper importante es esa nutrición parenteral, ¿sí? Porque se ha encontrado un factor de riesgo común para la enfermedad metabólica ósea del prematuro, y sobre todo cuando esta tiene una mayor duración de 4 semanas. En cuanto a la clínica, usualmente estos bebés van a ser asintomáticos. Los cambios pueden iniciar hacia la sexta, doceava semana de vida o a las 40 semanas de edad corregida. La clínica ya está más que todo relacionada con osteopenia avanzada, y generalmente cuando ya hay una pérdida de la mineralización de un 20 al 40% de la masa ósea. Y que podemos encontrar que nos puedan como sugerir esta patología, que por ejemplo esos bebés que están con ventilación mecánica invasiva, con dificultad respiratoria, dificultad para el destete, puede ser que está asociada a esta por inestabilidad del tórax. Y también podemos encontrar falla al crecer con una pobre ganancia de peso, ¿sí? El raquitismo, craniotabes, prominencia de las uniones costocondrales, agrandamiento epifisiario, y las fracturas pueden también ser signos de estas patologías. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que en realidad no existen criterios universales de detección o diagnóstico. Sin embargo, muchos marcadores bioquímicos y radiográficos nos pueden ayudar. Por lo tanto, es importante identificar a los bebés con mayor riesgo, como ya hemos visto los factores de riesgo principales, y en estos bebés se recomienda una evaluación bioquímica de rutina para comenzar a las 4 semanas de edad, y como mínimo tiene que solicitarle lo que es fosfatasa alcalina y fósforo, y también pues se puede incluir lo que es calcio y vitamina D. Y después de hacer este screening, pues el seguimiento de los marcadores bioquímicos se debe continuar cada 2 semanas. Entonces, dentro de estos marcadores bioquímicos que tenemos el calcio. El calcio se habla pues que no es una herramienta de detección confiable, debido a que los recién nacidos pueden tener valores normales a pesar de tener una pérdida de calcio en los huesos. Sin embargo, valores menores a 8.5 miligramos sobre decilitros se han asociado a alteraciones en el consumo. En cuanto al fósforo, este es el primer marcador alterado que se da entre la séptima y los 14 días de vida, en donde niveles menores a 3.6 miligramos sobre decilitros se han correlacionado con esta patología, y niveles menores a 5.6 persistentes se han relacionado con raquitismo radiológico, sobre todo en estos bebés preterno entre las 24 a 33 semanas y con un peso entre las 735 a 2.250 gramos. En cuanto a la fosfatasa alcalina, pues esta está presente en muchos tejidos corporales, entre ellos pues el sistema esquelético, el hígado, el intestino, pero la mayoría proviene del tejido esquelético y representa el metabolismo óseo, ¿sí? Es un marcador de recambio óseo que pues normalmente se va a aumentar durante las primeras 3 semanas de vida, alcanzando un pico de 6 a 12 semanas. En literatura pues hay varios rangos donde nos sugieren esta alteración. Sin embargo, pues aquí les tengo estos, pues que también son de Frontiers in Pediatrics, en donde se habla que un valor mayor a 500 unidades internacionales por litro nos quiere decir que ya esa homeostasis ósea está deteriorada. Mayor a 700 está asociada con una desmineralización ósea, a pesar de que no haya signos clínicos. Y pues mayor a 900 y sobre todo en menores de 33 semanas y con niveles persistentemente bajos de fósforo, nos habla de una sensibilidad del 70% y una especificidad del 100% para la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Se dice que cuando se encuentran valores mayores a 800,
con una diferencia de una semana se debe tomar radiografía de muñeca y rodilla debido a que estos son los lugares donde hay mayor metabolismo óseo y pues que se debe hacer el control semanal o quincenal de lo que es la fosfatasa alcalina y el fósforo. Nosotros tenemos pues que en general los cambios raquíticos se van a observar con mayor frecuencia, con unas concentraciones de fosfatasa alcalina mayores a 800, pero hay que tener en cuenta que también pueden ocurrir incluso en concentraciones más bajas, menor a los 600 unidades internacionales por litro. Otra cosa que hay que tener en cuenta con la fosfatasa alcalina es que esta también puede estar elevada en la enfermedad hepática y que la medición de la isoforma específica del hueso puede ser útil pues para determinar si la etiología es ósea o hepática, pero pues tampoco va a mejorar el diagnóstico en la detección sintomática de la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Además, tenemos que esta interpretación de la fosfatasa alcalina, esta puede complicarse por estados de desnutrición, como lo que es la deficiencia de zinc y el uso de glucocorticoides, porque estos pueden disminuir la formación ósea y por lo tanto ofrecer pues una falsa tranquilidad de reducir los niveles de la fosfatasa alcalina. En cuanto a otros marcadores, tenemos la reabsorción tubular de fósforo, en donde este relaciona pues lo que es el fósforo en suero y orina con la creatinina en suero y orina, en donde se dice que, por ejemplo, si el fósforo en suero es menor a 5.5 y esta tasa de reabsorción es mayor al 95%, pueden indicar una ingesta insuficiente de fósforo. Se habla de unos niveles normales entre 78 a 91%, en donde mayor a 95 pues ya es alto. En cuanto a la vitamina D, ya les dije que se mide la forma inactiva, que es la 25-hidroxivitamina D, en donde lo normal es mayor a 50, ya cuando es menor a 30, tenemos que estas son útiles para identificar estos recién nacidos con riesgo, y cuando es menor a 20, pues ya hablamos de una deficiencia. En cuanto a la PTH, pues también como hemos visto dentro de la fisiopatología, es un marcador de reabsorción ósea y cuando este es mayor a 100 indica un riesgo de enfermedad metabólica ósea del prematuro. En cuanto a estos valores, pues hay que tener en cuenta varias cositas. Entre estas es, por ejemplo, si la tasa de reabsorción ósea es baja y la PTH está aumentada, nos puede decir que la deficiencia es de calcio. Entonces esto nos puede indicar el manejo para suplementación de calcio. Y por el contrario, la tasa de reabsorción de fósforo es alta, pero la PTH es baja o normal, nos habla de una deficiencia de fosfato en donde nos indicaría suplementar más con fósforo, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que hemos hablado, que si el fósforo es menor a 5.5, ya lo dijimos, y la tasa de reabsorción ahí está más, es mayor al 95%, indica una baja ingesta de fósforo. En cuanto a las ayudas diagnósticas, pues nosotros tenemos la radiografía, que en realidad pues para hacer visibles los cambios en ella se requiere una reducción de la densidad de un 20 a un 40%. No es útil para el abordaje inicial, sin embargo, se han hablado de varios grados. Entonces, dentro de estos grados nosotros tenemos lo que es el grado 1, que se ve una pérdida de la línea blanca densa de la metáfisis con un adelgazamiento de la corteza. En el grado 2, un engrosamiento metafisiario y concavidad. Y en el grado 3, además de todo esto que hemos hablado, ya se presentan lo que las fracturas. Según la Academia Americana de Pediatría, pues recomienda volver a revisar las radiografías cada 5 a 6 semanas hasta una mejor mineralización. Dentro de las otras ayudas diagnósticas está la densitometría ósea, pues que esta en realidad es el gold estándar para la medición de la densidad, pero en los recién nacidos pues tiene una limitación en la técnica. De todas maneras, se habla que densidades mayores al 0.068 gramos por centímetro cuadrado indican un menor riesgo de la patología. Y la otra es la ultrasonografía cuantitativa, que esta pues es prometedora porque esta evalúa la velocidad de sonido en la tibia para calcular la densidad mineral ósea. Sin embargo, la información es limitada, aún se están en estudios, en investigaciones. Ya en cuanto al algoritmo de cribado, es súper importante. Entonces nosotros tenemos lo primero es identificar a este bebé con factores de riesgo, que no solo pues va a ser el peso, sino que nosotros vamos a hacer un análisis de todos estos factores. Entonces, por ejemplo, digamos, listo, aparte de que sea menor a 1500 gramos, de un bebé menor a 28 semanas, tuvo nutrición parenteral, ¿sí? Ha tenido medicamentos como diuréticos, como corticosteroides, ¿sí? Entonces llenarnos de razones para hacer este screening. ¿Cuánto? A las 4 semanas idealmente, pues ahí dice a las 4 a 6 semanas, y lo inicial es pedirlo con calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y la tasa de reabsorción de fósforo. Entonces aquí que queda el mensaje que
dentro de estos marcadores bioquímicos que solo uno no es diagnóstico, ¿sí? Sino que uno debe tomar todos estos, ¿sí? O sea, idealmente inicialmente lo que es fósforo, fosfatasa alcalina y si queremos pues lo que es el calcio y también con esto hacer la evaluación porque ninguno por sí solo o aislado es un diagnóstico como se los dije. Entonces, si es normal, y si el paciente sigue expuesto a los factores de riesgo, pues se va a hacer un seguimiento cada 2 semanas. Y si es anormal, ya podemos pensar en, además de estos, pedir lo que es la vitamina D, pedir lo que es la PTH. Si es normal, monitorizar. Listo, se dice cada 2 a 4 semanas por 3 meses. O si sigue expuesto a los factores de riesgo y si hay sospecha, pues se los toma. Y si es anormal, pues ya iniciamos el tratamiento. ¿Sí? De todas maneras, se sigue el seguimiento con estos marcadores bioquímicos. ¿Cuándo se interrumpe el control? ¿Sí? Cuando el paciente ya es bajo riesgo, entonces que ya tenga una alimentación enteral completa, que la fosfatasa alcalina sea menor a 500 o a 600, que el fósforo sea persistentemente mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Si esto no es así, pues el seguimiento debe continuar cada 2 semanas. Otra cuestión es que si los niveles de fosfatasa alcalina, como ya habíamos dicho, son superiores a los 800 o si existe una preocupación clínica, también se debe hacer control radiológico. Ya en cuanto al tratamiento, pues nosotros tenemos que, dentro de los objetivos está prevenir el raquitismo al proporcionar una ingesta adecuada de calcio y fósforo para promover el crecimiento óseo normal. La introducción temprana de las proteínas en la nutrición parenteral importante, también el inicio temprano de la alimentación enteral y la fortificación de la leche materna, que esto pues es lo que más ha estado indicado ahora. Y pues la interrupción de esos medicamentos y de los factores de riesgo que predispongan a esta patología. Aquí pues se tiene una tablita en donde se resumen las recomendaciones sobre cuál debería ser el aporte del calcio y fósforo y la vitamina D, en donde como podemos ver, según Estados Unidos, son los que tienen mayores valores para el calcio y el fósforo, siendo de los requerimientos día del calcio de 150 a 220 miligramos kilo día, fósforo de 75 a 140 miligramos kilo día y los niveles de vitamina D son menores en comparación a los otros consensos, que es el europeo de la EFSGAM y también otro internacional publicado en el 2014. Con estos requerimientos quise hacer pues aquí una comparación entre las leches que tenemos. Entonces, importante lo que es la leche materna fortificada, en donde como podemos ver, estas de las que más se acercan a estas de las que más se van a acercar a los requerimientos, ¿sí? Y además también lo que es la fórmula para prematuros que también demuestra unos requerimientos aceptables, ¿sí? En comparación a lo sugerido. Y por el contrario, nosotros podemos ver esas leches maternas elementales en donde los valores de este calcio, del fósforo y de la vitamina D son mucho más bajos, además que el de la leche de transición y la leche materna madura. En cuanto a la nutrición parenteral, como dijimos que también es un factor de riesgo importante, pues aquí está. Y es que a pesar de que sí pues proporciona unos minerales, estos tienen muy baja solubilidad que limita pues la capacidad de dar a los bebés un suministro que iguale pues el aporte intrauterino que es alto. Entonces nosotros vemos que por aquí el aporte del calcio en las primeras semanas es de 40 a 120 y después de 75 a 90. Y al final pues nosotros tenemos las recomendaciones que está muy por debajo de lo que se tiene, al igual que el fósforo y al igual que la vitamina D. Si no se está cumpliendo estos requerimientos basales, ¿sí? Con la nutrición parenteral, que ya se esté dando una leche fortificada, aunque pues tengamos en cuenta que aquí pues en nuestros países de la TAM pues todavía tenemos inconvenientes con lo de la leche fortificada, pues ya viene la suplementación. Entonces lo que es el calcio elemental a 20 miligramos por kilo día hasta máximo 80 miligramos por kilo día, un fósforo elemental también de 20 miligramos por kilo día pero máximo 50. En los suplementos de calcio encontramos el glutamiato de calcio, que es el de elección, es el que mayor calcio elemental contiene, seguido del gluconato de calcio, y si no hay otros, pues está el carbonato de calcio. Y en cuanto al suplemento de la vitamina D, pues habla menor a 1500 gramos entre 200 a 400 unidades internacionales día y mayores a 1500, 400. Ahora, este es un consenso de China en donde pues nos recomiendan, publicado en el 2021, en donde nos recomiendan que sobre la base de alimentación con leche de fórmula nutricional fortificada se deben complementar las preparaciones adicionales de calcio, fósforo y vitamina D.
Ya hablamos de las dosis, ¿sí? Tanto del fósforo como del calcio y de la vitamina D, y además nos habla que cuando el fósforo sérico vuelve a la normalidad y la fosfatasa alcalina sérica es menor a 500 y tiende a disminuir, se puede considerar la interrupción de la terapia con calcio y fósforo. En cuanto al calcitriol, pues este está indicado en situaciones especiales, ¿sí? Puede ser como un complemento en los casos de hiperparatiroidismo secundario, en intolerancia al calcio enteral, en la insuficiencia renal o hepática. Dosis de 0.05 microgramos por kilo día hasta 0.2 microgramos por kilo día dividido en 1 o 2 dosis. En cuanto a la vitamina D, pues en realidad sí ha habido varias opiniones, varias investigaciones en donde nos habla que su papel para la absorción intestinal de calcio en los prematuros es incierto, y en donde los datos, que aún son limitados, sugieren que la absorción de calcio en prematuros en el intestino es más que todo por un proceso paracelular y no depende de la vitamina D durante el primer mes de vida. ¿Sí? Aquí hablamos durante el primer mes de vida, ya después de esta edad pues sí hay evidencia que sí tiene un papel importante. Se han encontrado en diferentes investigaciones que no se han identificado diferencias sustanciales en los resultados clínicos con ingestas de vitamina D, ni en los marcadores de salud ósea, ni en los resultados respiratorios en los recién nacidos extremadamente prematuros. Aquí tenemos una revisión de Cochrane, ¿sí? En donde la pregunta de la revisión fue: ¿los suplementos de vitamina D para los lactantes alimentados con leche materna o sus madres van a prevenir la deficiencia de vitamina D y mejoran la salud en los huesos? Esto pues fue una evidencia actualizada hasta mayo de 2020, donde se identificaron 19 estudios con 2.837 pares, madre lactante, que evaluaron la vitamina D administrada a los lactantes en 9 estudios, a madres que lactaban en 8 estudios y a los lactantes versus las madres que lactaban en 6 estudios. Y tenemos que en ningún estudio pues comparó la vitamina D administrada a los lactantes con los periodos de exposición al sol. Sin embargo, como resultado es que no hubo evidencia suficiente para determinar su salud sobre la salud ósea de los bebitos. Como hemos visto, en cuanto al manejo, entonces nosotros tenemos pues la alimentación enteral temprana, la leche humana fortificada o fórmulas para prematuros en donde pues contengan estas necesidades, estos requerimientos adecuados, sino pues la suplementación, ¿sí? Evitar pues lo que son los diuréticos, ¿sí? Y si se prefiere evitar pues las tiazidas sobre la furosemida, ejercicios físicos, y también pues el calcitriol en circunstancias especiales. Tenemos que el buen pronóstico está asociado pues al manejo adecuado. La duración pues de la suplementación es controvertida aún, y se habla pues de continuar la fortificación de la leche materna o fórmula hasta las 40 a 52 semanas de edad corregida. Tenemos que, como vimos, hablamos del ejercicio pasivo dentro del tratamiento. Tenemos que se ha visto que fomentar el uso de ejercicios pasivos diarios durante 5 a 10 minutos favorecen el crecimiento y la mineralización ósea, y pues cuando hay bebés que tengan casos de desmineralización importante hay que evitar pues la manipulación y fisioterapia torácica. Tenemos que aquí en esta tablita nosotros vemos varios estudios que se han publicado en donde se ha visto esta relación entre este ejercicio pasivo en estos bebitos versus cómo se da este efecto en la salud ósea y también efecto en el crecimiento. En realidad pues no son tan comparables en el hecho de que midieron la densidad ósea con diferentes mecanismos, ya sea con DEXA, con ecografía, con biomarcadores, pero sí nos da cuenta que en todos sí se aumentó esta salud ósea y también el peso en los recién nacidos con este ejercicio pasivo, entonces súper importante. Ya para terminar, dentro de las conclusiones, pues que la osteopenia continúa siendo un problema en recién nacidos prematuros, va a estar asociado a la deficiencia de calcio y fósforo, la mayoría son asintomáticos. Este tamizaje debe ser basado en factores de riesgo, la evaluación con fosfatasa alcalina, calcio, fósforo, PTH. Se puede realizar radiografías. El uso de fortificadores de leche materna y o fórmula de prematuro es la mejor opción para la prevención, y no hay evidencia de que la vitamina D juegue un papel principal. Listo, muchas gracias por estar aquí y espero les sirva.